Bueno, bienvenidos. Parece que lo logramos esta vez, señores. Estamos grabando decentemente esta pelotudez en el día de hoy. Los Pelotudos con ustedes, un programa de caricaturas y, como bien lo dice su nombre, de pelotudeces. Esta semana tuvimos que recurrir al bar por petición del profesor Moreno en el contexto de lo que fue el programa de la vez pasada y en el cual aparentemente el suscrito tuvo una entrada, como dicen los comentaristas de radio, revisable en el bar porque entré con los taches arriba al maestro. Eso en el contexto de una charla que estábamos sosteniendo alrededor de los goles y autogoles de la política colombiana. Y pasábamos y repasábamos temas como el gol de Misael después de una maravillosa pared entre Lleras y el Tigrillo, que era el registrador de la época, el Tigrillo golazo Noguera. al ángulo del Bojotico, que pareció más bien una patada de un elefante, pues por la perfección del disparo y la contundencia, la potencia, digna de la patada de un elefante. Pasábamos también por eh, las travesuras de nuestro querido DJ, vestido de policía, montando en cuatrimoto, y llegamos pues a el estimado, cariñosamente vamos a mencionarlo como el loquito del megáfono. Y allí en ese contexto pues se produce realmente una entrada mía con los taches arriba en contra del maestro que se ha revisado en el bar y efectivamente pues se ha considerado que hay una infracción y por lo tanto le concedo la pelota, maestro, para que cobre la falta. No, lo que creo que podemos hacer para subsanar esas faltas, sobre todo de cómo podemos decir, para que el juego fluya, es tener en cuenta que la realidad no es única, sino hay muchas realidades. Cada realidad depende del observador, ¿no es cierto? Un mismo hecho sucede distinto, depende de quien lo observe. Y eso cada vez es más notorio, aunque siempre ha sucedido, es con los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre han tendido a decir qué es la verdad y qué no es la verdad de los hechos que suceden, pero nunca, jamás han sido esos los hechos, sino es lo que ellos quieren contar que sucedió, porque generalmente está de acuerdo a los intereses de los que manejan los medios de comunicación, pero eso sucede con todas las verdades, con todo lo que pasó hace 8 días y lo que va a pasar siempre. Todos los hechos dependen del observador, como nos lo dice la física cuántica. Y claro, y en ese sentido, antes de darle la palabra al profesor Moreno, yo quiero precisar, digamos, lo que dice el maestro, con lo cual estoy de acuerdo, y en el sentido que hay que distinguir entonces entre hechos y realidad, porque una cosa es los hechos en un plano, digamos, de existencia que inclusive a veces puede verse cuestionada de manera subjetiva de acuerdo al observador, y otra es la realidad que se transmita o se interprete a partir de esos hechos. Y voy a un ejemplo para que esto no se convierta en una teoría y en una habladera de pelotudeces sin sentido. El lamentable hecho de lo de Gaza, algunos lo interpretan como la legítima defensa del martirizado Estado de Israel y otros lo interpretan como un ataque genocida y una masacre, un asesinato infame de inocentes. Entonces fíjese cómo, dependiendo de quién interprete y dependiendo de cómo se interprete un hecho, pues se establece un calificativo, una visión subjetiva, pero eso es muy peligroso para la sociedad, ¿o no, profesor Moreno? Bueno, un saludo para el maestro, para el sensei Waldron, maestro Espinosa. Saludarlos,
saludar a Isauro y agradecerle que me haya corregido. También aquí el VAR está jugando. La frase "todo nos llega tarde hasta la muerte" es del chiquinquireño Julio Flores y no de García Márquez. Entonces ahí miramos el VAR y corregimos. Estoy triste porque Millonarios se dejó empatar. Santa Fe va de octavo. El poder y el fútbol van de la mano y las realidades sí se construyen ahí. Tocaría entrar a mirar, bueno, nos devolveríamos hasta Hegel y bueno, muchísimas reflexiones, pero lo importante aquí en los pelotudos es que cada uno tenga su mirada, su lente, si podemos llegar a acuerdos y a puntos comunes, llegamos, si mantenemos el lente distinto, dejamos el sello de nuestra postura, pero los pelotudos siguen con las diferentes posturas en un país plural lleno de antagonismos y polarizaciones, donde el fútbol no se escapa del poder y de todas esas contradicciones de esta sociedad, como diría Jaime Garzón. Yo, por ejemplo, voy a iniciar una campaña negacionista, mi estimado profesor Moreno, en contra del gol de Rojas. Ese gol no existió, ese gol no pertenece a la realidad del fútbol y por lo tanto esa final jamás la perdió Santa Fe con Millonarios. ¿Que por qué? Bueno, como estamos hablando en este momento de las posiciones subjetivas, fíjense cómo a cualquiera se le puede ocurrir generar ese tipo de postulados, hipótesis. Hay quienes dicen que el hombre nunca fue a la luna, por ejemplo, y se sostienen en ello y lo venden como su verdad. Sí, pero Rojas le pegó ese zapatazo inspirado pues en el DT y ahí no es de interpretación si hubiese fuera del lugar, algo, si hubiera estado, digamos, pero ahí digamos que me aparto de esa posición y esa estrella que gocé y que lloré, pues creo que podríamos mirar en interpretación cómo estaba la nómina, quién financiaba el equipo, pero ese gol sí, desde el objetivo, creo que existió. No sé qué Bueno, diga el maestro, maestro. Es que eso lo que, maestro, digamos, el en este momento, maestro está planteando un tema muy importante, pero también es muy controversial, porque sí, si no, pero bien hay yo quiero decir realidades, hay hechos que a veces aparentemente se vuelven notorios, digamos, y volviendo al contexto de la conversación pasada, cuando una sociedad, por ejemplo, ya cuestiona a un gobernante por ciertos temas como la salud, la seguridad pública, eh, temas de paz, qué sé yo, como puede estar Pero sucediendo en deje hablar al Colombia, maestro del gol de Rojas, hermano. voy a hablar de como puede lo de estar sucediendo actualmente en Colombia. No, porque le quiero dar línea al maestro precisamente para que complemente su teoría, porque entonces hecho versus realidad, maestro. es que ahí venimos a lo mismo. Una cosa es son los hechos que están sucediendo y otra es cómo los miramos. Y en la mirada de cada uno los vemos de una forma u otra. Por ejemplo, lo que se dice que está sucediendo puede ser una realidad que esté sucediendo, pero que esté sucediendo solamente desde este momento, eso es eh, muy fácil de analizar y entre más pasa el tiempo, pues la historia nos permite tener más formas de mirarlo. Pero volviendo a lo de Rojas, como esa triste historia sucedió no hace mucho tiempo, todavía nosotros 8 años. podemos reconocerlo, pero puede que dentro de 10 años los que estén pensando en eso digan, no, eso no sucedió, sino eso fue una manipulación de las cámaras que nos hicieron creer que eso había sucedido. Y como cada vez va a haber menos personas que asistieron al evento, no que lo vimos o que lo vieron por televisión, sino que asistieron a ese evento, pues es más fácil de interpretar si fueron manipulaciones de las cámaras o no las cámaras.
lo que lo podemos unir con la mal llamada realidad em, ¿cómo se llama? Inteligencias artificiales, que inteligencias no son nada, sino es una recopilación de datos. Pero si uno le da mala información, pues los resultados de esa recopilación de datos van a dar unos resultados erróneos. Si, por ejemplo, ponemos que miles de millones de personas comiencen a decir que en tal sitio existe un hueco en la autopista, digamos en la autopista con 127 hay un hueco. Y muchas personas comienzan a poner en Waze, hay un hueco, hay un hueco, hay un hueco. La realidad virtual que maneja Waze va a decir que hay un hueco. Claro, pero entonces fíjate que Y no, pero el hueco no existe, pero en la estamos realidad virtual hablando de las personas realidad que van a venir versus van a hechos creer que existe. Por eso, pero es que no y la sabemos. única manera de que el hecho, digamos, sea aceptado mayoritariamente es por la confesión de quien lo cometió. Ejemplo, el Lo Morelos gol hacen. con la mano de Maradona. Si ya Maradona murió. no dice casi que de manera inmediata, en un acto de honestidad además, que sí, que eso fue con la mano y que fue la mano de Dios, pues a estas alturas de la vida, creo yo, y estoy seguro, habría un grupo importante de argentinos, sobre todo, sosteniendo que ese gol fue con la cabeza, ¿o no, profesor? Entonces, fíjese la dicotomía que se plantea a partir de qué es realidad y cómo la realidad también depende, y usted y yo que somos abogados, de la prueba, y la prueba fundamental es la confesión de quien participó en el hecho, y eso que Pero, también puede ser relativo, ¿no? pero también hay prueba técnica, porque, bueno, ahí apartándome un poco del maestro, en el gol de Maradona hay una prueba técnica que es el video. El video, si lográsemos mirar claramente que tocó con la mano, y ahí está la interpretación, pero tocó otro tema interesante el maestro, y es el tema de la inteligencia artificial, que además fue creada por hombres, por el ser humano, no, para acumular información, pero también para eh, solucionar problemas, para atender, y entonces que va a reemplazar, sí va a reemplazar muchas cosas, lo que es repetitivo, lo que es cuantitativo, pero el calor humano yo creo que es irreemplazable. Aunque ya hay robots, ¿no, Sensei? Ya hay, Hay entonces la inteligencia robots y sobre artificial, todo hay robotas, ¿no? no, Es pero ese decir, es, no, no, nos lleva a otro. hay unas, no, pero es impresionante, de verdad, la manera como esta vida artificial tiende a reemplazar lo que uno conoce como realidad y a Que nos pongan un equipo distorsionarla. de fútbol, maestro y sensei de robots, a ver cómo es la cosa. No, es que hasta allá puede llegar el fútbol el día de mañana a robotizarse de una manera tal que una inteligencia artificial pueda crear un fútbol perfecto y un equipo perfecto desde el punto de vista táctico, físico, técnico. Ojo con lo que se Claro, puede llegar a tener. pero es que por ejemplo, en este momento, ¿cómo sabemos que nosotros tres somos nosotros tres y no somos proyecciones de una inteligencia artificial que está hablando por nosotros? No, eso es muy cierto, porque además lo que yo Entonces, veo en pantalla, es decir, uno existe porque alguien proyecta que uno existe. Si usted no me estuviera hablando claro, a mí, yo no sentiría que existo de alguna manera. Es decir, el ser humano necesita el contraste con el otro para validar de alguna manera, y eso que existen dudas de la existencia humana, ¿cierto? ojo que el primero que empezó a hablar de, o uno de los primeros que empezó a hablar del tema fue Aristóteles, que se apartó de su maestro Platón. Y entonces Aristóteles empezó a hablar de lo material. Y lo material es que antes de la inteligencia artificial, maestro y sensei, ya existíamos por allá desde el 65, ustedes y yo desde el 69, ya existíamos. La inteligencia artificial es como del 2015, entonces le llevamos unos añitos a la inteligencia artificial, pero sí, esta dicotomía que plantea el maestro la tendrán las nuevas generaciones, las que todavía no tienen blanco el cabello ni la barba.
como usted, doctor, profesor Moreno, ¿no? Que No, yo ya ya, su cabello cenizo, obviamente, producto de la madurez, de la experiencia, de los años, del la nieve de los conocimiento, años que está la cubriendo nieve ya. de los años que lo cubre como el Everest, profesor Everest. Sí, Bueno, volviendo al tema de la pero realidad, fíjese, esta yo quiero realidad, señalar lo pero siguiente, mire, ya, ya que estamos hablando, Que el con el maestro iba a perdón completar. con el pero perdón mire, es del que estábamos maestro, hablando de lo de la termino la, realidad virtual. termino la idea. Y, porque es que la inteligencia artificial me parece que está volviendo muy aburrido el mundo y probablemente hasta el fútbol, porque con inteligencia artificial, hace unos años creo que no hubiéramos tenido al Flaco Rodríguez y al Policía Ramírez, por ejemplo, ¿no? Ese par de jugadores que nos llenaron con su gracia de tantas tardes de felicidad. La inteligencia artificial no hubiera permitido nunca que ese par de personajes fueran participantes en Adornar el equipo cardenal. Sí, exactamente, sí, pero, señor, profesor Moreno. pero, pero mira, Maestro, hablando de eso, ¿se acuerda ese gol, que nunca fue gol, que estuvimos en el Campín, que el balón estuvo a 1 metro o más de cruzar la línea, ¿no es cierto? Y el Pero yo árbitro se ahora tengo mis volvió dudas. ¿Qué tal que si hubiera sido gol por pero eso. ¿qué Es y que, en partido fue, ese maestro? momento, ¿Quiénes eran los rivales? vea, ¿El los Líder, glorioso rivales azul? eran ¿El Santa ballet Fe, azul? no, 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 Santa Fe y Pereira, y esa Pereira, tarde, con el maestro que además es ideólogo una de las tarde barras bravas soleada, del Dios Santa Fe, mío. estábamos en Oriental, estábamos en Oriental General, en la línea de la jugada. Pero hoy en día yo tengo mis dudas. Probablemente usted y yo Pero maestro, estábamos. termine, pero perdón, Por eso, el maestro, ¿quién balón, hizo el gol? El es que gol lo no, no, hizo, el gol lo hizo, es que le estoy el contando, Fran profesor Sosa, Moreno, pero si no me deja terminar. El gol lo hizo Sosa del Santa Fe, el Rambo el Sosa. Rambo Sosa. Pero es que nunca fue gol porque el balón estuvo a 1 metro, pero en la realidad del árbitro, y ojo con lo que estamos hablando, en la realidad consciente del árbitro que estaba a 1 metro de la jugada, sí fue gol. Luego, yo hoy Porque el en día árbitro, empiezo a tener mis dudas. Probablemente los equivocados somos usted y yo y los 15.000 que estábamos en el Nemesio ese día. claro, porque es que el árbitro completó la jugada. Mentalmente el árbitro completó y en su imaginario el balón entró, entonces se volteó, le dio la espalda al balón y se dirigió al centro de la cancha a decir gol. Pero a lo que yo quería contar es que en esa época, ¿se acuerda que las cámaras de televisión no iban siempre a los estadios? Bueno, las evidencias fílmicas no eran muy buenas. Sí, ¿cuántas veces pudo haber sucedido eso antes que existieran las cámaras siempre? Y en el reporte que dio fue gol, ¿ya? En Yo la voy a historia, disentir del sensei. en la realidad de todo el mundo fue gol. Perdón. Y es una Sí, realidad que no fue realidad, mejor dicho, fue realidad en el imaginario de muchas personas, pero en en la el práctica no. imaginario de la realidad de otros Pues no fue gol. Pero el balón fue entró tan más atrás realidad que tuvimos el descaro de celebrar el gol de y el partido celebrarlo. terminó Sí. 1-1. Por Profesor eso Moreno, voy, ¿cómo le parece a usted ese por eso descaro? voy a apartarme del sensei y voy abiertamente a disentir, porque aunque yo creo que la tecnología ha mecanizado muchas cosas, ha intentado hasta suplantar al ser humano y no lo podrá hacer, pero algunas profesiones van a ser afectadas en el fútbol, aunque sea aburrido el VAR, da claridad, porque acuérdese la rabia del gol de Yepes. Si hubiéramos tenido VAR en el gol de Yepes, otro gallo cantaría. Yo digamos que ahí, para algunas cosas, estoy con los temas de la tecnología para las jugadas discutidas. Pero claro que el fútbol y ahora están haciendo cazatalentos desde la inteligencia artificial con la estatura de la persona, la zancada, N cosas, entonces se está perdiendo y no puede llegar ni el Kiri ni el policía a estos estadios, El Kiri pero Quiñones. el Kiri Quiñones, pero para otras sí estoy, por eso estoy en desacuerdo, Sensei, porque la tecnología a veces da claridad y digamos que permite, maestro, que esa realidad, que es un proceso de Venga, profe, construcción, pero se según lo que aclare un usted poco. dice,
Profe Moreno, Pero si le metemos VAR a la política, así Allá como en el llega. fútbol, hubo una jugada muy parecida a este gol que estamos hablando, que no entró, pero que se validó, y fue el golazo de Juanpa, ¿no? Que Juanpa intentó a través de su famoso plebiscito, pues validar un tema en ese momento de acuerdo, de paz, y resulta que le salió al revés. Y entonces ahí hubo también, digamos, una jugada muy parecida en la cual la realidad terminó siendo distorsionada por los hechos. Digo, la realidad que en ese momento se suponía se iba a imponer o a manejar más bien desde ese famoso plebiscito de Juanpa. Eso haciendo un parangón entre lo que estamos hablando y los goles famosos de la política colombiana, maestro. pero es que no, porque ahí son cosas bastante distintas. Porque si nos remitimos a eso mismo, vemos que el resultado de ese plebiscito fue manejado de acuerdo a lo que hablamos, porque la realidad de unos pensábamos unas cosas y la realidad de otros pensaban otra cosa. Por ejemplo, en ese plebiscito, los que votaron contra la paz pensaban en el rayo homosexualizador como si fuera una realidad y como si eso fuera a suceder y votaron partiendo de un imaginario que no tenía que ver con la realidad. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver cómo un hecho es interpretado depende del observador. Y para Claro, unas personas, los observadores pensaban que el rayo homosexualizador era una cosa terrible que iba a suceder y que iba a acabar con este país, ¿no es cierto? Y votaron partiendo desde esa realidad, un punto, digamos, haga de cuenta, el punto incontrovertible era un punto ahí, pero los que lo estábamos mirando de un lado o del otro, lo veíamos de un color o de otro color. profesor Y Moreno, los ¿a que usted lo le veían de cayó ese el lado, radio, el rayo homosexualizador o logró gambetearlo de brillante manera? No, yo tengo que ser claro y aquí la audiencia nos va a evaluar a cada uno. Yo en su momento aposté a la paz porque mi hijo mayor me pidió que apostara, pero hoy 2025 tengo reparos porque no devolvieron los bienes, porque el negocio ilegal siguió y porque las víctimas quedaron ahí. Digamos que fue un esfuerzo, se frenó un poco, se desescaló un poco y en eso, pero quedan sin sabores, la JEP, algunos temas de la JEP habría que analizarlos con mucha profundidad desde el punto de vista de la justicia. Entonces, sí, y en eso me acerco un poco al maestro en el sentido que el manejo de la paz y el constructo de la paz a muchos nos tocó la fibra, incluso los que somos de línea más centro hacia la derecha. Pero hoy en el 25 yo creo que muchas promesas quedaron incumplidas. Sí, pero la Sin realidad en ese embargo, pues la momento paz, del plebiscito fue que ganó el famoso no, ¿cierto? Como un hecho que, digamos, no se cuestiona el triunfo del no. Ahora, obviamente, cómo se transmitió eso en la realidad o a la realidad y los efectos. No, no, pero déjenme terminar como yo los he pero no, dejado porque usted está terminar diciendo a ustedes. que no se cuestiona, pero sí se cuestiona el No, el triunfo, hecho ¿no? de que el plebiscito tuvo un triunfo en votación a favor del no, eso es incuestionable. Ahora, No, ¿qué no es pasó con incuestionable, ese no es hecho? incuestionable, eso no es Entonces, incuestionable. según usted ganó el sí, maestro. No, es que una cosa es que no sea No, es que yo estoy incuestionable, hablando de el hecho puntual, no, por eso, pero como es que digamos el en el hecho frente a la partido, realidad, bueno, a ver, claro, no, como maestro, en porque el es que, partido no, porque es Santa que Fe hay que, Pereira, 1-1, listo. no, El hecho es que, incuestionable, numéricamente no, hablando, es que el no, porque es que plebiscito no lo está dejando ganó de el decirlo, no. no, no, pero es que Y, no y está dejando de decir las cosas, porque no, no, el no, hecho, no, 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 no el es que no esté no, dejando de decir las sí, cosas, es que el no me está hecho, dejando hablar, no me bueno, está pero dejando hablar, sí, concédale réplica porque se porque es extendió no, y el que, no, maestro no, está pero, que se pero, habla. pero, pero quiero terminar la idea para que la réplica sea con base en una idea. Y lo que yo planteo es que como hecho real, el triunfo del no en ese plebiscito es un hecho real. Ahora, la interpretación de los hechos, bueno, ya eso es un tema subjetivo.
maestro. No, a ver, venimos si lo ponemos, si lo retrotraemos con el tema, uniéndolo al fútbol y a otras cosas, el resultado fue que ganó el no, pero el no ganó basándose en las trampas. Entonces, si se aplicaran las normas para la medición exacta de lo que sucedió, muchos de esos votos han debido ser invalidados. Si hubiesen sido invalidados cumpliendo las normas, el resultado habría sido otro. Entonces no es incuestionable. Si lo miramos, decir, sí, obviamente aquí hay un número y aquí hay otro número, pero cómo se obtuvo ese número es cuestionable. Eso no es incuestionable, como todo en la realidad es cuestionable. Nada es incuestionable. Todo es cuestionable y Yo todo me es... refiero al hecho como tal, es incuestionable, ganó el no. Las formas, las formas son diferentes No y se las pueden formas son decir. interpretaciones subjetivas. Pues estoy seguro que el profesor Moreno tiene una interpretación diferente sobre el tema. Pues yo miro en general La Paz como un partido, ¿no? El partido de fútbol. Y al final de todo, pues esa victoria abrió unos canales y detuvo algunos procesos, pero yo hoy, 9 años después, tengo reparos. No estoy, digamos, no me quedo solo en el resultado, porque es que fue un camino de La Paz y ese plebiscito tiene muchas cosas y tiene los puntos, el tema agrario, luego el tema de las armas, luego el tema de la JEP. Yo hago una mirada integral del partido, como si el proceso fuera un partido y digamos que me gustó el primer tiempo cuando se firmó la paz, pero no me gustó el segundo tiempo cuando las partes no cumplieron. Bueno, Claro, pero profesor, eh, bueno, les anuncio además con tertulios estimados que nos quedan 5 minutos. Luego ha estado sabroso el partido Nos de quedan hoy. 5 minutos para terminar el partido de hoy, ¿sí? Lleno de pelotudeces. Les recuerdo que aquí solamente hablamos pelotudeces, ¿cierto? Y entonces, pues cada uno cierre con la pelotudez que considere a título ya de conclusión. Si quiere, continúe usted de maestro. Vamos cerrando el programa. pues no, manteniendo la línea, esta es que creo, como lo dije hace un momento, que nada es incuestionable, todo es susceptible de cuestionarse, porque hay hechos o hay sucesos que si son muy recientes y todavía están frescos en la memoria de los que de alguna manera fueron involucrados directamente, digamos, la solidez de esos hechos se puede decir que es incuestionable. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa solidez siempre se va diluyendo y puede llegar a dejar de ser tan sólidos y un par de generaciones más adelante, con otros ojos pueden llegar a conclusiones que esos hechos nunca sucedieron o Bueno, sucedieron de una manera distinta. bueno, muy bien su conclusión, profesor. Yo creo que esto es como la historia y la historiografía, quienes cuentan la historia y casi siempre la historia la cuentan los que ganan las guerras o las elecciones, pero quedan sucesos narrados contrario a lo que ocurrió. Sin embargo, pues la vida y el fútbol van de la mano, el poder y el fútbol van de la mano. En la cancha hay faltas, hay amarillas, hay rojas, hay expulsiones y a veces hay partidos que se amañan y hay apuestas. Entonces yo creo que el fútbol es un espejo de lo que somos, de la sociedad diversa, plural, hoy polarizada, hoy angustiada. Usted Estamos está diciendo que angustiadísimos. para el 2026 de pronto las apuestas van a influir en el resultado del partido, profesor. Esperemos un nuevo partido, ya que se cierre este partido, ya va en el segundo tiempo, le quedan 15 minutos y esperemos en el nuevo partido con nuevos equipos, nuevo director técnico, cómo armamos otro partido. Pero el fútbol seguirá caminando de la mano con estas líneas eh, sociales
y antropológicas. Este es un tema antropológico ante todo. Bueno, muy bien, voy cerrando yo entonces. Efectivamente, el fútbol hace parte de toda esta cultura y por eso lo tomamos como un instrumento para llegar a estas conversaciones pelotudas en donde involucramos todo tipo de factores. Yo me quiero quedar con una idea y es, el mundo está en riesgo y el mundo está en riesgo realmente de una manera grave y la amenaza se llama el desacuerdo. Y el desacuerdo está creciendo porque justamente establecer qué es verdad y qué es real cada vez es más complicado. Entonces la gente, todos somos víctimas de ello. Estamos adoptando posiciones O subjetivas, victimarios. sesgadas y que muchas veces ni siquiera tienen una fuente de información válida, porque yo solamente valido la fuente con la cual estoy de acuerdo. Sí. Entonces, de alguna manera ya estoy hasta predeterminado para generar un desacuerdo con mi contertulio humano, por llamarlo de alguna manera. Y una sociedad mundial en la cual no nos podamos poner de acuerdo, obviamente está bajo la amenaza de graves y grandes conflictos. No me quiero poner pesado con el tema y mejor los Pero, invito entonces a ver Santa Fe Millonarios el sábado, profesor, a ver si por fin, Ganará el ballet azul, el a maestro, el ver si por sensei. fin les ganamos el clásico. El maestro creo que él no quiere agregar creo, una última creo que palabra porque ya nos vamos, maestro. Nos quedan un minuto o menos inclusive. yo veo muy difícil un triunfo azul, afortunadamente, Yo no, aunque maestro. que en este momento los dos equipos están jugando bastante mal, pero veo muy difícil un triunfo azul. Estamos mal, maestro. Yo sí le El, tengo el- pánico a los azules, debo reconocerlo cada vez que los veo. bueno, Se me aflojan las guirlandas y clásico es se le clásico. cae el gorro. eh, Clásico es clásico y creo que el profesor la otra semana va a estar más cenizo de lo que ya está a partir del No, resultado del sábado, estimado profesor probablemente Moreno. tenga una sonrisa de oreja a oreja y pueda decirle a mis dos compañeros que la historia se repetirá y siempre habrá un azul que derrote a los Cardenales. Bueno, muy bien, nos vamos. Ha sido un gusto. Chao, los Un abrazo. pelotudos se despiden por Chao, hoy. hasta Hasta luego. Saludos, maestros, saludos, Sensei. Buen programa, buen chao, disenso. profesor, chao, sensei. Hace falta el disenso. Muy bien. Chao, hasta luego. Chao. Chao.